Buenos días, hermanos. Sean todos bienvenidos. Y la palabra está en Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Repito, Gálatas 5, versículo 16 hasta el 26. Bueno, hasta el 25. No, 26, sí, perdón. Vale. Estoy nervioso, ¿eh? Estoy nervioso. Vale, comenzamos. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfacáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que participan de estas cosas no heredarán el reino de los cielos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivieres por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Hasta aquí la palabra. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque has permitido estar una vez más aquí en tu casa de oración, Señor. Te damos las gracias, Dios mío, porque a pesar de todo, Señor, pues estamos aquí, Señor, para poder honrarte y glorificarte a ti, bendito Dios. Gracias, Dios mío, porque tú nos das las fuerzas, Señor, tú nos das el trabajo, Señor, tú nos das el descanso, bendito Dios. Y te pedimos, Dios mío, también que nos queremos unir, Señor, a la oración, Señor, que está haciendo aquí, Señor, en Barcelona, por esta joven que comentaron, Señor, Dina, bendito Dios, que tu Espíritu Santo también esté allí con ella, bendito Dios, haz tu voluntad perfecta en su vida, Señor. Que sea, Señor, tu voluntad, bendito Dios, que esté realizando con ella, Señor. Pues también te quiero dar las gracias, Dios mío, por cada uno de los hermanos que están aquí, Señor, y permítenos, Señor, poder entender tu palabra y comprender, Señor, y que se nos quede en nuestro corazón. Te damos las gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días, hermanos. También mi saludo para los que están en la sala cultural, que entiendo que habrá un buen grupito también. Espero que el Señor nos ayude en esta mañana en la consideración de lo que ha puesto en mi corazón para vosotros. Vamos a iniciar una serie de mensajes acerca del fruto del Espíritu y nos van a ocupar durante los próximos mensajes, 6 o 7, ya veremos. Quiero ir un poco tranquilo con ellos porque quiero desgranar cada una de las manifestaciones del fruto del Espíritu según aparecen en Gálatas 5, versos 22 y 23, que ya hemos escuchado y que podríamos recitar de memoria muchos de nosotros. Yo voy a dar una introducción que pretendo que sea breve, pero algunas cosas hay que decir. En cuanto a la introducción, lo primero es que fruto, según encontramos en el diccionario, es el producto de las plantas que, aparte de la utilidad que puede tener, sirve para desarrollar y proteger la semilla. Suena
declaración bastante elemental, fácil de entender, no vamos a desarrollarlo más. Eso es la declaración que el diccionario hace del fruto, de cualquier fruto. También es el resultado o el producto obtenido. Muy bien, el fruto del matrimonio son los hijos, ¿vale? Así que, y como eso podríamos mencionar otros ejemplos. Ahora, ¿qué es el fruto del Espíritu? Voy a ir al grano. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Me vais a escuchar esta declaración cada vez que hable del fruto del Espíritu. Y espero que os quede clara. El fruto del Espíritu es el carácter cristiano básico. Y el carácter cristiano básico es el fruto del Espíritu. Es el estilo de vida que agrada al Padre y al Hijo, ¿vale? Es el estilo de vida que honra a Dios. Cada vez que hablamos del fruto del Espíritu se menciona eso, pero yo no puedo dejar de mencionarlo una vez más esta mañana, porque el apóstol aquí hace mención al fruto del Espíritu, no a los frutos del Espíritu. Ya sé que lo sabéis, pero es necesario volver a remarcarlo. Fruto, no frutos. El fruto del Espíritu es la suma de las distintas manifestaciones de éste que forman un todo y como tal debiera verse así en la vida del creyente. Cada uno de nosotros debiéramos mostrar algo del amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe o fidelidad, mansedumbre y templanza. Muy bien. Pero nos encontramos con una primera dificultad cuando estudiamos ese tema. Y es que nos cuesta, a muchos de nosotros, nos cuesta mucho expresar cada una de esas manifestaciones en su justa medida en nuestra propia experiencia. En algunas de esas manifestaciones vamos mejor que en otras. En algunas vamos regular, en otras sacaríamos un suspenso. Ahora, ¿qué hacer entonces? ¿Qué hacer? ¿Nos conformamos con aquello en lo que hemos progresado? Si yo, por ejemplo, en el amor voy más o menos bien, ¿me conformo con eso? ¿Sigo trabajando lo que tiene que ver con el amor? Ya que eso de la paciencia me está costando mucho. Eso de la mansedumbre todavía me cuesta más. ¿Qué hago? ¿Me quedo con lo que tengo e intento progresar en ello y dejo que el resto de las manifestaciones las vayan trabajando mis hermanos? En absoluto. Cuando el apóstol nos habla del fruto del Espíritu y lo presenta como un todo, nos está presentando delante la idea de que cada una de esas manifestaciones sean vistas en nosotros. Pero como digo, la realidad es que en algunas de esas áreas nos cuesta mucho progresar. Y yo no creo que es un problema mío, creo que es un problema de la mayoría de los creyentes. Quizá los que tenemos un carácter un poco más vivo, más inquieto, más nervioso, pues nos cuesta más dominar ciertas cosas, como la templanza, la mansedumbre, etcétera, etcétera. Y otros no. Otros que son más templados, quizá en el asunto de la templanza y la mansedumbre vayan muy bien, pero en el asunto del amor a lo mejor coger un poco. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Bueno, lo primero que hemos de hacer es no desentendernos de aquellas manifestaciones del fruto del Espíritu en las que cojeemos. No nos desentengamos de ellas. No nos desentendamos de ellas. ¿Por qué? Porque el Señor quiere verlas en nosotros. Porque el fruto del Espíritu, como he dicho, es el carácter cristiano básico. Y el carácter cristiano básico es que cada uno de esos rasgos que conforman el carácter del Padre y del Hijo sean vistos en ti y en mí. Y que tengas paciencia, no te desanimes si en algunas de esas áreas todavía no has progresado. Benefíciate, aprovéchate de tus hermanos que han progresado en esa área, convive con ellos, incluso que te enseñen a convivir y a progresar tú en esas cosas en las que vas escaseando, como tú también debes hacerlo con ellos. Y no te desalientes si te cuesta progresar en algunas de esas áreas. El sabio nos decía en Proverbios, capítulo 4, verso 18, «Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto». La plenitud del día no llega en un instante, pero no se detiene en su proceso. Poco a poco.
hasta que el día es perfecto. Normalmente a las 12 del mediodía es cuando tenemos en un día soleado y sin nubes la claridad más espléndida, pero hay que llegar a esa hora para alcanzarla. Lo mismo ocurre con esas manifestaciones del fruto. No te detengas, no te inquietes, no te desanimes si observas que en alguna de esas áreas todavía te queda mucho por alcanzar. Porque eso tiene que ver con lo que llamamos la santificación progresiva, la santificación práctica. Posicionalmente somos santos, Dios nos ve así, pero la santificación progresiva tiene que ver con el que cada día tú y yo permitamos que el fruto del Espíritu en todas esas manifestaciones pueda verse en mi vida y en la tuya. Y mucho más aquellas áreas en las que todavía cojeamos más. Un texto solo para matizar eso. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Colosenses, en el capítulo 2 y verso 9, les dice: porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Toda la plenitud de Dios está en Cristo. Toda la plenitud que tú necesitas para desarrollar el fruto del Espíritu en esas manifestaciones está en Cristo y está a tu alcance. Trabaja en ello, ten paciencia y deja que el Espíritu Santo vaya haciendo su obra en ti, como también hemos cantado. Quisiera notar una cosa más antes de empezar a desarrollar algunas cosas acerca del amor, y es que las tres primeras manifestaciones del fruto del Espíritu tienen que ver con nuestra relación con Dios. Amor hacia el Señor, gozo en el Señor, paz con el Señor. Las tres siguientes tienen que ver con nuestra relación con los hermanos. Paciencia, benignidad y bondad. Y las tres últimas manifestaciones, fe o fidelidad, mansedumbre, templanza, tienen que ver con nuestra actitud hacia nosotros mismos, de nuestra preocupación por ser personas absolutamente fiables. Y estas cosas las iremos viendo cuando vayamos desarrollando cada una de esas manifestaciones. Muy bien, yo no voy a extenderme más en la introducción, así que vamos al grano, vamos a entrar al amor, que me gustaría terminarlo hoy. Yo he dividido en cuatro apartados el mensaje. La esencia del amor, el ejemplo del amor, la experiencia del amor y el ejercicio del amor. En las tres primeras voy a ir muy rápido, en la cuarta me voy a detener un poquito más. ¿Qué podríamos decir en cuanto a la esencia del amor? Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2, dice el apóstol Pablo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Este es un versículo clave para iniciar este estudio, porque no nos está diciendo el apóstol que atesoremos conceptos del amor en nuestra mente, refresquemos todo aquello que sepamos o que se haya escrito del amor, sino que vivamos, andemos en amor. Que el amor que vamos a considerar sea nuestro estilo de vida, no algo que brote de nosotros en acciones puntuales. Y el ejemplo lo tenemos en Cristo. La esencia del amor. En cuanto a la esencia del amor, Juan en su epístola, su primera epístola, capítulo 4 y verso 8, dice: Dios es amor. Dios es amor. No dice Dios tiene amor. Obviamente tiene amor, tiene mucho amor, pero tiene amor porque esencialmente es amor. La característica esencial de su ser es amor. Ama porque es amor, no porque ha aprendido a amar, no porque nadie le ha enseñado a amar y ame mejor que nadie. Es que esencialmente es amor y no puede actuar de otra manera que en amor. La palabra que se utiliza mayormente en la Biblia para amor es la palabra del griego ágape. Y esa palabra tiene que ver con un amor que es generoso, un amor que es sacrificial, un amor que es altruista, no egoísta, un amor que se entrega a favor de la persona amada. Así que amor y entrega van estrechamente unidos. Es un amor que brota no solo de la mente, sino de las mismas entrañas
del Señor Jesucristo. Diría el apóstol Pablo, escribiendo a los Filipenses, capítulo 1, verso 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Por eso es distinto el amor de Cristo que cualquier otro amor, porque nuestro amor muchas veces brota de una actitud de querer compensar algo que han hecho por nosotros, pero el amor de Cristo es un amor que brota de sus entrañas, no habiendo nada que compensar, ni habiendo nada amable en cada uno de nosotros. Así es el amor de Cristo, un amor que brota de las entrañas y por eso llega a nuestras propias entrañas. La esencia del amor, Dios es amor, y el amor de Dios es un amor entrañable, no es un amor que sale solamente de la mente, de los labios, es un amor que sale del corazón. En cuanto al ejemplo del amor, el ejemplo del amor que vemos en la persona del Señor Jesucristo. Como decimos, porque Dios es amor, en toda su esencia no puede actuar de otra manera que no sea en amor. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo y lo demuestra. No solo lo dice, sino que lo demuestra. ¿Cómo? Enviando a su Hijo para que muera en la cruz del Calvario por todos nosotros, por nuestros pecados, para que los que creamos en Él, en su sacrificio, tengamos vida eterna. Ese es el ejemplo supremo del amor. Diría el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A los Gálatas les recordaría también en el capítulo 2 y versículo 20, Pablo, que con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, me demostró ese amor, entregándose a sí mismo por mí. Esto en cuanto al ejemplo del amor. Y en cuanto a la aplicación de ese ejemplo por ti y por mí, el apóstol Pablo escribiría a los Efesios también, capítulo 5, verso 25, diciendo a los maridos, maridos, amad a vuestras mujeres. Y los maridos podríamos decir, claro que las amamos, no hace falta que se nos diga, pero amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la Iglesia. ¿Qué clase de amor? Como hemos dicho, un amor sacrificial, un amor que se entrega, un amor que se da. Esa es la clase de amor de Dios. Un amor que llega hasta la esencia de nuestro ser. Es importante que tengamos esto en cuenta, para que cuando tengamos que aplicar el amor de Dios a otros, lo hagamos de manera adecuada. En cuanto a la esencia del amor, Dios es amor. En cuanto al ejemplo del amor, lo vemos en la persona del Señor Jesucristo. Un amor que se entrega, un amor que llega al sacrificio, un amor que se da, un amor que no pide nada a cambio, solo que pongas tu confianza, tu fe en el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario. Nadie da nada sin precio en este mundo. Todo se vende y las cosas costosas valen más. Pero lo más hermoso que el hombre ha recibido, la salvación de Dios en Cristo, no tiene precio. ¿Sabéis por qué? No porque a Dios se le haya olvidado poner precio, es que no se puede pagar. No se puede pagar. Así como la vida de un hijo, nadie pondría precio, ¿verdad?, a la vida de un hijo. La vida del Hijo de Dios que ha servido para la salvación de toda la raza humana no tiene precio, no se puede pagar. Tercer lugar, ¿cómo llegamos a experimentar ese amor? ¿Quién puede experimentar ese amor? Bueno, decir brevemente que ese amor no es producto de la naturaleza del hombre caído. El hombre natural, según define la Escritura, es el hombre no regenerado, que no ha nacido de nuevo. Ese hombre no puede amar a Dios. Juan dirá, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Pero el que no ha conocido a Dios, el que no ha nacido de nuevo, no puede amar con el amor de Dios. Puede tener un amor de cierta calidad, de cierto nivel, puede tener un interés, pero no puede amar. El hombre natural que no ha nacido de nuevo no puede experimentar el amor de Dios. Solo aquella persona que se ha convertido, que es una nueva criatura en Cristo, puede llegar a experimentar ese amor.
Y para experimentar ese amor hay que llegar a conocer a Jesucristo como Salvador y Señor. Solo si Dios nos capacita por el sacrificio de Cristo en la cruz y el perdón de nuestros pecados, y el Espíritu Santo morando en nuestros corazones, afirmando estas verdades de la Escritura, podemos amar con el amor entrañable de Cristo. Así que el amor que experimentamos no es un amor natural, no es un amor que brota del corazón humano. Te amo, que muchas veces dice te amo si me amas, te doy si me das, pero si me rechazas no te amo. Pero nosotros hemos sido amados cuando éramos enemigos de Dios, cuando no pensábamos en Él. Esa es la gracia de Dios, ese es el amor de Dios. Y dice Pablo, Romanos capítulo 5, verso 5, la esperanza no nos avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No es algo que ha brotado de ti, no es algo que algunas personas han madurado y desarrollado después de haberlo estudiado mucho. Nadie puede amar si no ha nacido de nuevo. Nadie puede amar como Cristo. Y Juan en su epístola nos diría, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y ha dado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Bien, yo no puedo detenerme más en esos 3 primeros puntos porque el que viene ahora nos va a ocupar un poco más de tiempo. ¿Cómo hemos de ejercer ese amor? ¿Cómo ponemos ese amor en práctica? ¿Cómo lo pones? ¿Cómo lo pones? Seguramente que me daríais algunos ejemplos y serían muy válidos, pero yo os voy a mencionar por lo menos 7 recomendaciones que la Escritura nos hace de cómo poner en práctica el amor de Cristo. El amor consiste, en primer lugar, en seguir el ejemplo de Cristo, no en fabricar tu propio modelo. Decía el Señor a sus discípulos, Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Y es en esos 2 textos, el apóstol ahí nos está diciendo 3 cosas básicas. En primer lugar, que amar es una exigencia de parte del Señor Jesucristo. Amar para el creyente no es una sensación, no es una emoción, no es un deseo puntual, es una exigencia. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Ahora, esa exigencia viene reforzada por un ejemplo, porque ese mandamiento ya había sido dado anteriormente. Pero ¿en qué sentido es nuevo ese mandamiento? En que améis como yo os he amado, con un amor que es capaz de llegar hasta la muerte. Y ahí tendríamos que preguntarnos en el silencio de nuestro corazón, ¿soy capaz de amar a mi hermano, a mi hermana, hasta la muerte si fuera necesario? Como yo os he amado, con una entrega total. Es una exigencia que os améis, tiene un ejemplo, como yo os he amado, y tiene además un efecto. En eso conocerán que sois mis discípulos. Mirad, esta es la mejor manera de evangelizar. Hay quienes dicen, ¿cuánto me cuesta evangelizar? Es que no tengo palabras, es que aunque leo el Evangelio, pero cuando me encuentro frente a una persona y tengo que hablarle del Señor, no me sale, no encuentro las palabras. No es necesario que le hables. Ámale. En esto conocerán que sois mis discípulos, en que tuvierais amor los unos con los otros. En segundo lugar, el amor consiste en aceptar el señorío de Cristo en nuestras vidas. Diría el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, su segunda epístola, capítulo 5 y versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe. La versión Dios habla hoy traduce esa expresión. El amor de Cristo gobierna nuestras vidas, nos constriñe, nos gobierna. Pensando esto, que si uno murió, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
Ahí tenemos un modelo, el amor de Cristo. Y este amor nos gobierna, nos aprieta, nos empuja para llevar a reconocer a Jesucristo como Señor de nuestras vidas. No como el que nos ha dado buenos consejos, buenas enseñanzas, buenos ejemplos, sino como el que cada día está a nuestro lado, gobernando, dirigiendo, mandando. Por eso el amor consiste, digo, en aceptar el señorío de Cristo sobre nosotros. El amor de Cristo nos aprieta, nos constriñe, no nos deja hacer otra cosa que amar a los hermanos, reconociendo su señorío. Tú mandas, Señor. Cantamos a veces, haz lo que quieras de mí, Señor. Tú el alfarero, yo barro soy. ¿Cuántas veces tenemos que repetir eso en nuestra triste experiencia diaria, cuando fracasamos y vemos que la vasija de nuestro amor se ha agrietado y necesita ser recompuesta por el alfarero? En tercer lugar, el amor consiste en guardar los mandamientos de Cristo. Amar y obedecer van estrechamente unidos. Unos textos solamente, en Juan capítulo 14 y versículo 15. Está hablando el Señor Jesucristo, palabras que recoge Juan en su Evangelio y que fueron pronunciadas en el aposento alto, cuando el Señor estaba celebrando la Pascua con sus discípulos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La versión de las Américas traduce ese texto: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Lo lógico es que si me amáis, los guardaréis. No que optativamente los guardéis o no los guardéis, no, es que si me amáis, guardaréis mis mandamientos. La evidencia de que me amáis es que guardáis mis mandamientos, no es otra cosa que eso. Versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ahora, interesa a veces leer un texto en varias versiones, porque encontramos matices que van aclarando mejor la idea principal, la idea que hemos encontrado en la versión. Yo estoy utilizando normalmente la versión Reina Valera, la revisión del 60, pero en cuanto a ese texto, Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. La versión Dios habla hoy lo traduce así: el que recibe mis mandamientos. Y es interesante ese matiz, porque tener los mandamientos de Dios no nos da la idea, no nos debe dar la idea de recibirlo como aquel que recibe un regalo, como tantos hemos recibido a veces, y que a veces colocamos en un lugar estratégico en casa. Otras veces no tenemos lugar donde colocarlos y lo guardamos en un armario o en un cajón, y normalmente no hacemos uso de eso, porque no todo lo que nos regalan es usable al 100%, ¿verdad? Lo agradecemos, no quiero decir con esto que nos desanimemos en hacer regalos, pero que a veces no somos tan prácticos o no regalamos las cosas que realmente necesitan. Pero la idea aquí no es el de tener algo porque se te ha dado, es el de recibir. Y para recibir tenemos que extender las manos y coger lo que se nos da. Eso es lo que Juan está diciendo. El Señor está diciendo, el que recibe mis mandamientos. ¿Y dónde lo vas a guardar? Porque lo tienes que poner en algún sitio. Pues no lo voy a poner en la despensa, no lo voy a poner en mi corazón. Ese amor de Cristo que sale de sus entrañas, voy a hacer que llegue a mis entrañas, porque me llega por sus mandamientos, y esos mandamientos los recibo, los cojo, los hago míos. Por eso, tener y recibir son sinónimos ahí. Y luego dice, y los guarda, matiza la versión Dios habla hoy, y los obedece. Los guarda, podíamos caer en la misma idea anterior. Los mete en el armario, los mete en la estantería, y de vez en cuando recurre a él, como cuando cogemos y queremos leer el Salmo 23, por ejemplo, ¿no? Tan consolador. Pues hoy voy a leerlo, lo cojo y luego después lo guardo. No, el que recibe mis mandamientos y los obedece. Por eso decimos que el amor consiste en guardar, obedecer los mandamientos de Cristo. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él,
y haremos morada con Él. Y eso nos está diciendo que cuando hay obediencia en amor a los mandamientos del Señor, hay comunión estrecha con el Padre y con el Hijo. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Es que no me amaba antes, sí. Pero realmente, además de amar a nuestros hijos, cuando vemos en ellos gestos de bondad hacia nosotros, además de amarles y decírselo, cogemos y les apretamos a veces, ¿no? Cuando nos compensan con algo que están haciendo de manera correcta, el amor se expresa de una manera más entrañable. ¡Plaf! Les abrazamos. Un poco es esa idea. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. No, si ya le amaba, sí, pero le seguirá amando más. Le seguirá amando más, le estrechará en sus brazos. Por eso amar consiste en guardar los mandamientos de Cristo. En cuarto lugar, amar es servir a nuestros hermanos en Cristo. Gálatas, capítulo 5, versículos 13 al 15. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Amar consiste en servir a nuestros hermanos en Cristo. Nos cuesta. Hay ocasiones en las que servirles es muy gratificante. Hay ocasiones en las que servirles nos obliga a morder nuestro orgullo, nuestro egoísmo y a humillarnos. ¿Cuántas veces el versículo 15 se ve en nuestras iglesias? Si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Cuando los hermanos, en vez de practicar el amor, practicamos la crítica y sobre todo las espaldas. Un espíritu crítico es fatal para la vida de una iglesia. Una iglesia que critica no va a crecer. Lo que el Señor quiere es que aprendamos a servirnos los unos a los otros en amor, a expresar ese amor en formas prácticas, a visitar al hermano cuando esté enfermo, a acercarnos a él cuando esté afligido, a cubrir una necesidad cuando esté necesitado, a amarle de tantas y tantas maneras como tengamos oportunidad de hacerlo, porque es un mandamiento del Señor, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Por eso amar consiste en servir a nuestros hermanos. Y notad que digo servir, no amar, porque podemos amarles en la distancia, pero servirles hace práctico el amor. Me acerca a ellos de la manera en que ellos me necesitan. En quinto lugar, amar es fomentar la unión en el cuerpo de Cristo. Y esto guarda relación con lo que acabo de decir. No es lo mismo, porque esto va más allá de amar a nuestros hermanos y servirles en esfuerzos puntuales. Se trata de fomentar, de cultivar y mantener esa unión, porque eso es un deseo expreso del Señor. También el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios en el capítulo 4, versículo 2, leemos mejor el verso 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Es que hay hermanos con los que tendría que tener mucha paciencia. Claro, por eso el Espíritu Santo ha mostrado como una de las características de su fruto la paciencia.
Es que me cuesta mucho, bueno, a mí me cuesta mucho, yo no sé a vosotros, pero es muy costoso ser pacientes. Pacientes a veces para esperar una respuesta del Señor, pacientes a veces para no adelantarnos y decir lo que no tenemos que decir antes de tiempo, pacientes para saber recibir su ayuda, para saber soportarle, Porque el apóstol, en nombre del Señor, lo está diciendo, soportándoos los unos a los otros en amor. Así que amor es fomentar la unión en el cuerpo de Cristo. Y escribiendo a los Colosenses, el apóstol Pablo dirá en el capítulo 3 y versículo 14 algo interesante. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. A veces, sobre todo las mujeres, que sois más coquetas que nosotros, os vestís muy bien, estrenáis un vestido, un conjunto, bien, y al final queréis poner ese complemento que sea el que dé el toque, para que alguien lo vea, porque si no se ha dado cuenta en el vestido, por lo menos que vea el cinturón y diga, uy, qué vestido más bonito llevas, ¿no? Vale, el vínculo perfecto. ¿Cuál es el vínculo perfecto de nuestra unión? El amor. Por eso, amar a nuestros hermanos es fomentar esa unión en el cuerpo de Cristo. Queridos hermanos, eso cuesta, eso duele, hay que sacrificarse por ello, pero el Señor nos ha dado todo el potencial para que lo podamos hacer. En sexto lugar, amar es actuar con paciencia, humildad y benignidad frente a los demás. Voy a leer solamente unos textos. No voy a hacer comentarios porque no tengo tiempo y aparte que son suficientemente claros. Primera de Corintios, capítulo 13, es el capítulo que habla excelentemente del amor, capítulo 13. Primera de Corintios 13, verso 4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Así que amar es actuar con paciencia, humildad y bondad frente a los demás. Y cuando te cueste hacerlo en alguna faceta, ven al capítulo 13 de 1 Corintios y léelo con calma y dile, Señor, haz que esas cosas que tanto me cuesta hacer puedan entrar hasta mis entrañas y pueda aprender a mostrarlas, primero a gozarlas y después a mostrarlas así hacia mis hermanos, con paciencia, bondad y humildad delante de los demás. Y por último, amar es agradar a Dios y alejar la posibilidad de su intervención en juicio en la iglesia local. El pasado jueves compartía con los hermanos 3 metas, pues por todo lo que estamos viviendo con el local nuevo. Y les decía, ahora que ya tenemos casi todo conseguido, ¿ahora qué? Bueno, les proponía 3 metas. Una de ellas tenía que ver con el compromiso en 2 áreas, compromiso a nivel económico, a nivel material y compromiso espiritual. La otra de ellas tenía que ver con firmeza frente al enemigo que ha estado y está y estará en el nuevo local. Y la última meta era una propuesta de petición a Dios, petición de sabiduría para que Dios nos enseñe a administrar los recursos que en su bondad vamos a recibir la semana que viene, si no se demoran más,
para saber canalizar bien esas ayudas en las cosas más necesarias, lo que sea prioritario, que el Señor nos lo haga ver, pero también sabiduría para saber guiar a este pueblo, al pueblo de Dios aquí, porque ese edificio va a quedar muy bonito y nos vamos a gozar mucho cuando lo veamos, pero lo que Dios valora de verdad va a ser el edificio espiritual compuesto por piedras vivas, por ti y por mí, y eso es lo que va a dar forma y sustancia y robustez a ese edificio. Y yo decía a los hermanos, ¿y qué pasará si no tomamos en serio estas cosas? Si nuestra única preocupación es la de tener un local bonito y muy bien adecentado y perfecto, ¿qué pasará si no tenemos en cuenta estas cosas? Yo les decía, pues el domingo os daré la respuesta con el último punto del mensaje. Ahí está. Amar es, agradar a Dios y alejar la posibilidad de su intervención en juicio en la iglesia local. El mensaje que Juan dirigió a la iglesia de Éfeso, Apocalipsis capítulo 2 y versículo 4, es muy solemne, muy solemne. Pero tengo contra ti, dice el Señor, que has dejado tu primer amor. Estamos hablando del amor, ¿verdad? Estamos hablando del amor. Y Dios dice a esa iglesia, has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Serio, ¿eh? Serio. Oh, cuánto necesitamos de ese amor de Dios, ese amor que quebranta el duro corazón, ese amor que ha llegado hasta nuestras entrañas sin medida y que podemos experimentar en toda su dimensión si nos entregamos a Él y en obediencia acatamos los mandamientos de Dios y servimos a nuestros hermanos y nos entregamos a su servicio y nos comprometemos con su obra aquí. Pero sobre todo, si aspiramos a crecer, permitiendo que el Espíritu Santo refleje en nuestra vida cada uno de los rasgos de su fruto, para gloria de Dios y para bendición de nosotros. Una iglesia muy bonita, sí, perfecto. Unos creyentes que cantan con mucho entusiasmo. Esta mañana hemos disfrutado muchísimo de la alabanza. Perfecto. Pero una iglesia que ama. Una iglesia que ama. Y llegado a ese punto, yo quiero que te preguntes cómo está mi nivel de amor hacia el Señor y hacia mis hermanos. Hemos cumplido, creo, este año 45 años de nuestro aniversario aquí, en Gayolá. 45 años. Unos antes, 7, 8, creo, en Lepanto y luego después aquí. Son muchos años de testimonio. He conocido tristemente algunas iglesias que empezaron muy bien y después desaparecieron. Desconozco las razones, no voy a entrar a juzgarlas. También es cierto que hay otras muchas congregaciones que todavía mantienen su testimonio. Gracias a Dios por esos 45 años vividos. Pero ojalá, aunque nosotros no lo veamos, nuestros hijos y nuestros nietos puedan vivir 45 años más y puedan decir qué bueno, que nos enseñaron la palabra, que nos enseñaron a amar, que Dios ha ido edificando nuestras vidas, que yo me he dejado edificar y sobre todo que he aprendido algo más del amor de Dios. Pues hasta aquí nuestras consideraciones acerca del amor. Si el Señor permite, en días sucesivos iremos hablando de otras manifestaciones del fruto del Espíritu. Y yo espero que estas cosas nos ayuden y nos despierten para amarnos más al Señor y más a nosotros. Y si acaso hay algún hermano o alguna hermana al que hace mucho tiempo que no te acercas para decirle que le amas, hazlo cuando termine la reunión. El Señor nos bendiga.